En la serie que estudiamos sobre el pecado, hoy vamos a hablar acerca del pecado de incredulidad. Es el tema y el título de la predicación de hoy, el pecado de incredulidad. Juan capítulo 3, verso 16. Vamos a leer 17 y 18 también. ¿Listos? Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar. Ponga sus manos sobre su corazón. Señor, te doy gracias por tu palabra. Dígale: Señor, bendíceme con tu palabra. Yo creo que no solo de pan vivo, yo necesito tu palabra, Señor. El alimento espiritual lo necesito, Señor. Dámelo hoy, Señor. Bendícenos con entendimiento, con sabiduría, para poder hablar la palabra y para poder entenderla, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. El pecado de incredulidad. Dice este pasaje que Dios ha venido para salvar al mundo. Sí se fijó, ¿verdad? Pero el que no cree dice que ya ha sido condenado. Sí. Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ser incrédulo, por supuesto que es un pecado. ¿Sí? La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. Fíjese bien, ponga atención. Lo que la fe significa para la salvación, lo es la incredulidad para la condenación. Mire, fíjese, así como ningún escrito acerca del plan de salvación está completo sin que se toque el tema de la fe, sin que se trate el tema de la fe, de la misma forma, igualmente, ningún escrito acerca de la obra del maligno, de la obra del diablo, está completo sin que se trate el tema de la incredulidad. La incredulidad es a la fe lo que las tinieblas son a la luz. Al apagarse la luz, aparece la oscuridad, ¿sí? Toma su lugar. Y cuando ha desaparecido la luz, la oscuridad se enseñorea de todo, lo llena todo, ¿sí? Si nosotros tratamos de identificar, de conocer, entender el significado de incredulidad, pues dice el diccionario que es la reserva que una persona tiene para creer cierta cosa. Es una reserva que tiene para creer cierta cosa. Eso es la incredulidad. Entonces también, ¿verdad? Dice el diccionario que se cae en el escepticismo. El escepticismo es una tendencia y una doctrina filosófica que considera que, bueno, la verdad no existe, o que el ser humano no es capaz de conocerla en caso de que existiera. El escepticismo surgió en la antigua Grecia, este tipo de filosofía, esta tendencia de pensamiento, ¿sí? Esta filosofía es una barrera en creer en la verdad, en una verdad absoluta, ¿sí? En la que, como la cual creemos nosotros los cristianos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, ¿sí? Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Bueno, hay tanta incredulidad en el mundo, usted lo ha visto, ¿verdad? Hoy nosotros tenemos el título o el nombre que nos da la Biblia de creyentes. Creemos en Dios, por eso estamos nosotros aquí. Pero hay tanta gente que no cree en Dios. Sí. Hay tanta gente que es
que tiene este tipo de filosofías y de tendencias de pensamiento son escépticos en cuanto a Dios. Hay personas que ven el mundo en que vivimos y creen que se hizo solo, o dan alguna explicación de cómo creen que se hizo el mundo. ¿Ha escuchado ese tipo de personas? ¿Sí? Esta manera de pensar de que dice mucha gente o cree que el mundo se hizo solo o que fue debido a una explosión hace miles de años, ¿verdad? En donde, bueno, originó todo lo que nosotros conocemos. No es lógica, ¿sí? Sabemos nosotros que también la ciencia dice que todo efecto tiene su causa. Este mundo en el que vivimos es un efecto y debe de tener su causa, ¿sí? Se ha dicho muy bien que sería más fácil pensar, fíjese bien en esta reflexión que hago. Sería más fácil esto que le voy a decir que creer que el mundo se hizo solo. ¿Qué es? Bueno, lo siguiente: pensar que nosotros tenemos muchas notas musicales, do, re, mi, miles de do, miles de re, miles de mi, fa, sol, miles, ¿sí? Los pentagramas, las negritas, ¿cuáles son las otras? Todos esos, ¿las qué? Corcheas, ¿sí? Todo eso, tenemos miles y millones de todo eso y nos subimos a un edificio al más alto. Pues aquí en Ciudad Guzmán no hay edificios tan altos, ¿verdad? Pero imagínense que desde la torre latinoamericana, ¿verdad? Y los lanza, y cuando caen al suelo, todos ellos mientras venían cayendo, ¿verdad? Fueron formando una melodía musical, y cuando ya cayeron, se acomodaron para que formaran una melodía. O para entenderlo todavía mejor, que nosotros tuviéramos, ¿verdad? Miles de repeticiones de lo que es nuestro abecedario, miles de A, miles de B, miles de C, y que se arrojaran por un edificio, ¿verdad? Y que mientras estas vienen cayendo por obra de la casualidad, al caer en el piso, ya fueran una obra literaria, ya fueran un libro que nos esté enseñando algo, ¿verdad? Bueno, es más fácil que pasara eso a creer que el mundo se hizo solo, porque los seres humanos, ¿verdad?, somos complicados y no podemos entender el haber sido creados sino solamente por Dios, sino por obra de una casualidad o por obra de una evolución, que llegamos a este grado de perfección en cuanto a nuestro cuerpo, aunque nosotros sabemos que en actitudes somos imperfectos, ¿verdad? Y tenemos muchos defectos, pero fisiológicamente es una maravilla el cuerpo humano, el cuerpo de los animales, ¿sí? El comportamiento de nosotros, la inteligencia, el comportamiento de los animales es increíble. Mirar a las plantas, ¿sí?, y creer que fue por obra de la casualidad. ¿Cuántos tienes de esas plantitas que en la noche se cierran y luego en la mañana se abren? Otras que en la noche, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? Huele de fuchi. Porque a veces, y en la noche nada más, ¿verdad? Entonces eso es algo maravilloso, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿sí? Que sabemos nosotros que fuimos nosotros creados, pero hay gente tan incrédula y que se resiste, ¿verdad?, a creer en Dios. Pero fíjate que fue por la desobediencia de un hombre que el pecado entró en el mundo. Lo hemos analizado en predicaciones anteriores. Este hecho de desobediencia del ser humano creado, bueno, se muestra de una manera muy clara cuando Eva cambió su fe en Dios, ¿sí?, por la fe en Satanás, es decir, por creerle a Satanás.
Dios le había dado mandamientos muy claros, pero Eva le creyó a Satanás. Sí, cuando contradijo lo que Dios dice con Eva, no, prueba. Dios sabe que si tú pruebas de este fruto, serás como Él. Entonces ella le creyó al diablo en lugar de creerle a Dios. Dejó de creerle a Dios y empezó a creerle al enemigo. ¿Sí? No creer en Dios es el fundamento de todos los demás pecados. Dice el libro de Tito, al final casi de la Biblia, en el capítulo número 1, versículo número 15 de Tito, dice que todas las cosas son puras para los puros, ¿sí? Mas para los corrompidos e incrédulos, o sea, a los que no creen, estos escépticos, estos ateos, nada les es puro, dice la palabra de Dios, pues hasta su mente y su conciencia, ¿cómo están? Corrompidas. Entonces, no creer en Dios es el fundamento de los demás pecados. ¿Sí? Por el engaño del padre de mentira, de Satanás, el mundo ha venido a ser el hogar de toda forma de incredulidad. Actualmente han surgido muchos tipos de incrédulos, muchas variantes del ateísmo, si se pudiera decir así, ¿verdad? Y que con esto, bueno, pues todos estos incrédulos lo que hacen es ayudar la influencia demoníaca, ayudar al maligno a robar la fe de los hombres, destruir la obra de Dios en el corazón del ser humano. ¿Cuántas formas, tipos de incredulidad podemos nosotros identificar? Bueno, una muy clara, el ateísmo. Muchos de nosotros conocemos gente atea. Quizás algunos de los que estaban aquí se decían ateos antes de conocer al Señor. ¿Sí? Esas sonrisas delatan que algunos sí decían, pero Dios ya me perdonó, ¿verdad? Pues yo en esa ignorancia, ¿verdad? Que teníamos. El ateo, el Salmo 14:1 dice que el necio dice, no hay Dios. ¿Sí? En una ocasión una persona nos decía, ¿ustedes saben que la Biblia dice que no hay Dios? Y dice, ¿cómo? La Biblia dice que no hay Dios. Sí, y entonces saca este pasaje, el Salmo 14, verso 1. Dice, mira, ahí dice, y ya leímos, no hay Dios. Y ya la persona le dice, que vean, no, pero pues léelo. El que dice eso es el necio, no seas necia. Sí, no hay Dios. Dice, ese es el ateo. El ateo no cree en Dios. Eso no nos cuesta tanto trabajo definir lo que es el ateísmo. ¿Sí? No creen en Dios. Pero hay otras variantes en esta forma de pensamiento que se niega a Dios. Por ejemplo, el paganismo. El pagano niega que hay revelaciones directas de Dios, porque el pagano se caracteriza por su idolatría. Entonces él cree que no directamente Dios le habla, sino que Dios utiliza a terceros para hablarte a ti. Y a veces la gente no le pide directo, ¿sí? Esa es una forma de incredulidad. No creer que Dios te puede atender, es el paganismo. Niega que hay una revelación directa de Dios, no cree que la Biblia es la palabra de Dios, se opone al cristianismo verdadero. ¿Tú le quieres hablar de la Biblia? Sí, pueden ser gente religiosa. Esto es paradójico, ¿sí? Pero ellos son incrédulos a la palabra de Dios. Por eso yo lo hablo o lo trato como una variante de la incredulidad. Los agnósticos, ¿ha oído hablar de ellos? Bueno, ellos ni afirman ni niegan la existencia de Dios, sino todo lo contrario. Ellos, los agnósticos, profesan una actitud neutral en cuanto a la fe cristiana. Limitan su creencia a tres palabras, yo no sé, ¿sí? En realidad es una forma de paganismo también.
Consideran los agnósticos inaccesibles para el entendimiento humano la noción de lo absoluto, ¿sí? Especialmente de Dios. Ser agnóstico depende de un razonamiento intelectual. Quieren entender a Dios a través de un conocimiento. Pues se aplica lo que dice la palabra de Dios. No entienden ni lo que hablan, ni lo que dicen, ¿sí? El filósofo, por ejemplo, se toma la libertad de formar sus propias opiniones acerca de lo que dice la Biblia. Sus propias opiniones acerca de lo que dice la Biblia. Ese es el pensamiento filosófico. Entonces así rechaza la autoridad de las Sagradas Escrituras. El mundo en la actualidad se aleja de Dios con esos pensamientos filosóficos. El modernista, él trata de explicar la doctrina cristiana desde un punto de vista de las creencias y de los conceptos modernos, ¿sí? Este es otro tipo de incredulidad. El evolucionista trata de sustituir el relato de la creación, según el libro del Génesis, por la teoría de un desarrollo lento, ¿sí? Piensa que el mundo se formó a través de millones de años y que los seres vivos van transformándose o van evolucionando. Plantea que el hombre fue antes mono y que evolucionó con el paso del tiempo hasta llegar a convertirse en el hombre actual. Ese es otro tipo de pensamiento del ser humano. Es una incredulidad a Dios. No dan lugar a lo que nosotros creemos, ¿verdad? Que Dios nos formó, creemos lo que dice la Biblia. Entonces por eso ellos, ¿verdad? Bueno, son incrédulos a la palabra de Dios. Todos estos tipos de incrédulos, aunque varían mucho entre ellos mismos y se contradicen el uno al otro, todo esto que le he mencionado, sin embargo trabajan unidos al oponerse a la Biblia. En eso sí se unen, ¿sí? Niegan que la Biblia sea una revelación directa de Dios, una revelación directa de Dios al hombre, y que sea infalible, como nosotros creemos que la Biblia es infalible y de autoridad absoluta. Para nosotros los cristianos así es la Biblia, la palabra de Dios, una autoridad absoluta, una verdad infalible. No hay error. Dios es veraz. Antes el hombre es el mentiroso, pero Dios es veraz. Eso es lo que nosotros creemos. Entonces, como resultado de las opiniones de todos estos tipos de incrédulos, la iglesia cristiana de hoy se enfrenta con tales herejías destructoras como el ateísmo, le menciono, que dice que no hay Dios, el politeísmo. Mucha gente, todo esto ha permeado la Biblia, porque es curioso, ¿verdad?, que pues el ateísmo se mete a la iglesia. ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? El politeísmo, muchos dioses, se han metido a las iglesias. Y a veces la gente busca más a un predicador famoso que a Dios, y tiene su colección de predicadores famosos y tiene su colección de dioses que se ha creado, ¿sí? Es una forma de politeísmo. El politeísmo es que se creen muchos dioses. El panteísmo, ¿verdad?, no es que crean en el Pantera. El panteísmo dice que todo es Dios. Esta filosofía de pensamiento dice todo es Dios. Todo es Dios. Este micrófono es Dios. Tú eres Dios. Aquel es Dios. El coche es Dios. Los árboles, la naturaleza. Dios somos todos. ¿Sí? Dicen, ay, esos están más. ¿Ah? El universalismo dice que todos son salvados. Ese tipo de corrientes que emanan esas filosofías, esas tendencias de pensamiento del universalismo se han querido meter a la iglesia. El universalismo dice que todos se salvan porque Dios es misericordioso. Entonces, parece que al hablar de una misericordia también, o de un Dios bueno, parece que están creyendo en Él, pero su palabra dice otra cosa. Dice la palabra de Dios que el que no crea se va a condenar. Eso contradice a la palabra de Dios. Eso es una forma, el universalismo, de
de contradecir lo que Dios dice, es decir, de no creer lo que Dios dice, es una forma de incredulidad. Por eso hay tanta gente incrédula, aunque se diga creyente. Es como complicado. No sé si me entendió o se enredó más. ¿Sí? Todos son salvados. Mucha gente dice, todas las religiones son buenas. Todas las religiones te ayudan. ¿Ha escuchado cuando la gente dice eso? Todo es bueno. No, la Biblia no dice eso. Entonces de ahí vienen ese tipo de que la gente en un deseo de sentirse mejor dice, pues todo está bien, mientras sea para bien, tú éntrale a todo, mientras sea para bien. El unitarismo también se ha metido en las iglesias. El unitarismo es una tendencia de pensamiento que niega la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos en eso. Pero hay quienes niegan a Jesús como el Hijo de Dios. Hay quienes niegan la existencia del Espíritu Santo. Solamente creen en un solo Dios o Jehová. ¿Sí? Eso es una tendencia de pensamiento denominada como unitarismo. ¿Sí? Contradice lo que dice la palabra de Dios, perdón. ¿Sí? Contradice la palabra. Entonces no creen lo que dice la Biblia, que Jesús es el Hijo de Dios, que dejó su trono y se hizo semejante a los hombres. Hay incredulidad ahí en eso. ¿Sí? El materialismo, bueno, pues dice que solo existe la materia, no lo espiritual. No hay cosa, no hay tal cosa, ¿sí? Solamente lo que se ve. El racionalismo considera la razón como la fuente principal y única base de valor del conocimiento humano en general. Solamente lo que se pueda razonar, lo que se puede entender. ¿Sí? Bueno, en medio de toda esta confusión de ideas y de pensamientos, Satanás está cosechando multitudes de almas engañadas con todo este tipo de corrientes y las que faltaron mencionar. ¿Sí? ¿Ha notado usted o nos damos nosotros cuenta que uno de los nombres que se nos da a los cristianos es de creyentes en la Biblia? ¿Sí? Pero también usted ha pensado que podemos llegar a ser creyentes incrédulos. ¿Cómo está eso? ¿Cómo podemos nosotros ser creyentes y a la vez incrédulos? Pues no es así, como es paradójico, ¿verdad? Pero somos tan complejos los seres humanos que llegamos a hacer eso. ¿Sí? ¿Sabe usted que fue la incredulidad la que hizo que toda la generación que salió de Egipto, de la esclavitud, por guianza de Moisés, no entraron en la tierra prometida? Fue por la incredulidad. Dice Hebreos 3:19. Más adelantito lo vamos a ver. Vamos a leer ese pasaje. Por lo pronto busque Marcos capítulo 6 verso 3. Marcos 6 verso 3. Así como hoy nosotros reflexionamos, nos asombramos de la incredulidad. Cristo se asombró de la incredulidad de la gente en su tiempo. De eso vamos a leerlo aquí. Marcos 6 verso 3 dice: ¿no es este el carpintero? ¿Se acuerda que así le decían a Jesús? Hijo de María, hermano de ¿quién? De Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué hacían? Se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿A usted no le ha pasado eso? Por venir aquí a la iglesia, por usted decirle a las personas: mira, busca de Dios, déjame orar por ti, mira, tú necesitas a Dios, porque usted les está hablando de Dios a su familia, como la familia no cree en usted. Dicen: ay, ¿de cuándo acá me saliste tan cristianito? Cuéntaselo allá a otra gente, pero a mí me vas a andar diciendo: te conozco, mosco.
Sí. No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes. ¿Y dónde dice al final? ¿Y en dónde? Y en su casa. Verso 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. ¿Sí? O sea, el Señor los sanó porque puso sus manos sobre ellos, fueron sanados. Pero se puede decir que esas personas a las que impuso sus manos ni siquiera creían también en Él, ¿verdad? Pero los sanó. Dice el verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. El Señor estaba asombrado. Dice, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Esto debe de decirnos mucho. El Señor Jesús estaba asombrado de la incredulidad de la gente ahí. Era tanto que estaba asombrado. Para nosotros es casi normal que la gente no crea en nosotros. Ya no nos asombramos, casi lo esperamos, ¿o no es así? Lo esperamos, vamos y le compartes a alguien o le estás hablando a alguien y quizás nos asombramos si las personas caen de rodillas y dicen, sí, sígueme hablando de ese Dios que estás diciendo, sígueme contando de esa Biblia que tú tienes. Casi nos asombramos, ¿verdad? Porque nuestra respuesta es que nos rechacen y que no quieran. ¿Sí? Fíjate que hemos llegado a acostumbrarnos a eso. ¿Por qué? Por tanta incredulidad que ya no nos asombramos. Y el Señor se asombraba de la incredulidad de ellos. ¿Tú cómo vienes a decirnos esas cosas? ¿Que no eres el hijo del carpintero? Lo menospreciaban. ¿De dónde conoces tantas cosas? A la vez que lo menospreciaban, se asombraban. No entendían en su cabeza cómo alguien podía decir esas palabras. ¿Sí? Pero ¿por qué se asombraban? ¿Acaso él no había cumplido con todas las profecías del Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías? Porque ellos conocían la palabra. ¿Sí? Por su maravilloso poder de hacer milagros, por su sabiduría, el amor que le tenía a la gente, la gracia, la bondad que él manifestaba mientras estaba ahí físicamente. Nadie debía de haber dudado de que él fuera el Mesías por lo que veían. Sí, sin embargo, dudaban. Sus mismos hermanos le llegaron a reclamar al Señor y decirle, lo que se dice de ti que has hecho en otros lados, hazlo aquí. Alguien que se quiere dar a conocer no viene y se esconde. Sí, porque ahí en la región donde él creció, pues la gente no creía en él y esa incredulidad detenía los milagros de Dios. ¿Acaso será más asombrosa la incredulidad de los judíos de aquel tiempo que la que vemos hoy en estos días? ¿Será lo mismo? La evidencia del cristianismo está por todas partes. No solamente tenemos nosotros a Moisés ahí en la Biblia, a los profetas, tenemos el Evangelio de Cristo, el testimonio de las vidas de los hijos de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo, sus manifestaciones de gracia, de poder real, del poder divino en los acontecimientos diarios, ¿sí? Pero la incredulidad es lo que impide las bendiciones del creyente. Por lo tanto, es uno de los pecados que más ofenden a Dios, que la gente sea incrédula. ¿Usted confía firmemente en las promesas de Dios? Dice el pasaje que leían, que los niños aprenden de memoria, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros tenemos esa certeza de lo que esperamos, que es la salvación de nuestro Señor, la vida eterna y la convicción de lo que no se ve. Hay gente que lo diluye al punto de recibir algo material y dice, bueno, yo tengo la certeza de lo que espero, yo sé que me voy a sacar la lotería. Y lo diluyen hasta un punto así.
Y dicen, es que yo creo, yo tengo fe. 10 veces en la mañana lo repito y 10 veces en la noche. Creo. ¿Sí? Y entonces la gente dice, es que yo tengo esa certeza y esa convicción de lo que espero y de lo que no veo. Entonces se confunden. ¿Sí? No tienen una fe en el Señor. ¿Cuántos cristianos incrédulos estarán dentro de la iglesia? Suena raro, pero es una realidad. Somos cristianos, pero en muchas ocasiones no le creemos a Dios. Lo que dice su palabra, lo que nos promete en su palabra, conforme a su perfecta voluntad. Dios es soberano, ¿sí? En ocasiones, ¿cuántos hemos experimentado o pasamos por un tiempo donde nuestra alma no tiene un descanso? Todo lo que nos pasa parece estar en contra de todo lo que nos hablaron del Evangelio o de lo que dice la Biblia. Estamos viviendo algo diferente a lo que dice la palabra de Dios. Pero dice el Señor en el libro de Romanos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Inclusive los problemas que no entendemos, ¿verdad? Hace unos días me decía una persona de la iglesia, le daba gracias a Dios por lo que estaba pasando y había pasado por un montón de cosas. A veces parecía que ya no podía aguantar, pero Dios le dio fuerza y aguantó. Y al final, ¿verdad? Decía, le doy gracias a Dios, ya salí de ese tiempo, me siento bien, ya estoy sana, decía, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por ese tiempo que pasé. ¿Cómo una persona le da gracias a Dios por un tiempo de tribulación? Porque decía, porque ahora, dice, tengo hambre de Dios, así me dijo. Esa situación que vivió produjo en ella hambre de Dios. Dice, ya ni oraba y ahora estoy orando a cada rato. No me canso de estar ahí leyendo la palabra y en cada tiempo que puedo ahí estoy. Entonces todas las situaciones que tuvo muy difíciles, ¿verdad? Dificilísimas, tantas cosas que estuvieron pasando de meses atrás en su familia, no sé si decir años, vamos a decir meses, que estuvo viviendo situaciones desesperantes, estresantes, ¿verdad? Y que la persona termine diciendo, tengo hambre de Dios y estoy más firme en el Señor. Como que la mente humana no puede entender eso, ¿verdad? Entonces, como si eres hija de Dios te están pasando todas estas cosas. Pero ella lo entendió bien y nunca ha dejado de creer que está en las manos de Dios. Ahora, después de un tiempo, sabe que siempre estuvo en las manos de Dios. Y eso nos fortalece, porque si más adelante tenemos más cosas, entonces sabemos que así como nos ayudó en las anteriores, así nos ayudará el Señor y nos sostendrá. No que no me van a pasar cosas, pero que dice el Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré. Si andas en Disneylandia, ¿qué miedo vas a tener, verdad? Solo que le tengas miedo a la montaña rusa. Pero si andas en sombra de valle de muerte, o sea, donde todo está a tu alrededor como en tinieblas, no claro, no se ve bien. Sí. Decía el salmista, no temeré. ¿Por qué no iba a temer? Porque Dios está conmigo. Una fe en Dios. Entonces la fe que tenemos en Dios es por encima de lo que nos pase o nos deje de pasar. Si estamos viviendo tiempos buenos o si estamos viviendo tiempos malos, tenemos fe en Dios. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? A mí Dios me ministró con esta hermana que le estoy platicando. Dios me habló, ¿sí? Y me dejó ahí impactado. Me dijo, yo tengo hambre de Dios. ¿Cuántos nos hemos acostumbrado a no tener esa hambre? Nos pasa mucho. Hoy, si utilizo esa analogía, comemos nosotros porque pues es hora de comer, ¿sí? Porque pues gracias a Dios tenemos alimento. Pero ¿usted recuerda haber tenido algún día hambre? No lo confunda con antojos.
¿sí? Hambre. Y que va al refrigerador y no hay nada. Y que sus hijos están llorando ahí porque o que le piden de comer y no hay. Y que usted empieza a dolerle el estómago, ¿verdad? Y le empieza a bajar el azúcar porque no hay que comer. Y tiene que salir a ver quién le presta o a ver qué hace. Sí, hay gente que obviamente pasa por situaciones así, pero muchos, gracias a Dios, sí, no hemos pasado por eso. Pero no sabemos si a lo mejor nos hace falta pasar por eso para poder entender muchas cosas, para terminar teniendo hambre, pero de Dios. Pocos cristianos, sí, pensarían que son incrédulos. Hay un pasaje en Lucas 18, verso 8. Jesús dijo, y esto puede desconcertarnos, dice Lucas 18, verso 8: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Sí. Dice Jesús, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando Él venga, refiriéndose a su segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta implica no solo falta de fe en la tierra, sino también pues en el pueblo de Dios. La incredulidad siempre produce una religión sin corazón. Eso hace la religión, perdón, la incredulidad, una religión sin corazón. Si yo preguntara, ¿usted siente paz en su corazón a pesar de las circunstancias difíciles que usted está viviendo? ¿Siente paz en su corazón, la paz que Dios da? ¿O está viviendo una religión por obligación y porque es una tarea que nos han dejado, no un verdadero cristianismo? ¿Sí? ¿Sentimos paz o no? Hebreos 3:12, mire lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 12, por favor. Del 12 en adelante vamos a leer ahí hasta el verso 19. Hebreos, al final casi de la Biblia, Hebreos 3, versículo número 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué no pudieron entrar? De su incredulidad. ¿Puede haber un creyente con un corazón malo? Porque dice este pasaje, ¿sí? Mirad, hermanos, ¿a quién está dirigida la palabra de Hebreos 3:12? A los hermanos. Mirad, hermanos. En este caso, a quien se cree que escribió la carta a los hebreos es Pablo, ¿sí? Pues está dirigiendo a estos cristianos, ¿verdad? Hebreos que se habían convertido al cristianismo. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, ¿puede haber un creyente con un corazón malo? Parece una contradicción si partimos que Cristo mora a través del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? ¿Cómo puede entonces a la vez tener a Cristo y tener un corazón malo? Bueno, no debe de sorprendernos, es un hecho, ¿sí? Aunque parezca extraño.
Sí, sí, hay personas que pueden tener incredulidad. Pues lo vemos a lo largo de la palabra de Dios, es lo que Jesús venía hablándoles a todos ellos. El contexto de donde nosotros sacamos este pasaje de Hebreos capítulo 3 está totalmente relacionado con Israel en el desierto, porque está hablando, el contexto está haciendo historia del cómo perecieron en el desierto, ¿sí? Entonces no perdamos de vista que Israel era y es el pueblo de Dios, ¿sí? Pero ese derecho de propiedad divina no fue tomado en cuenta a la hora de la rebelión contra Dios y de pecar contra Él. La pregunta de Israel era esta, ahí en Éxodo 17, versículo número 3, decía el pueblo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? El verso 7 ahí de Éxodo 17 dice: ¿está el Señor entre nosotros o no? Había ahí algunos reclamos y algunas gentes empezaron a dudar. Algunos corazones tienen una protesta audible contra Dios, se quejan audible, verbalmente contra Dios. Otros llevan esas quejas en silencio. Hermanos, sí hay una realidad que siempre nos golpea, a veces hasta que llevarnos a la tristeza dentro del corazón. Pero Jeremías 17:9, no lo busque, dice: engañoso más que todas las cosas. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Pasamos por situaciones difíciles y se incuba un engaño en el corazón. Pero nosotros debemos creer lo que dice la palabra, no lo que nos diga nuestro corazón y nuestro pensamiento. Proverbios 4:23, por eso es el llamado de guardar el corazón sobre todas las cosas. Guarda el corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Guarda el corazón. Y a veces nosotros utilizamos ese guarda el corazón para uno de los aspectos en que lo debe uno de guardar, pero no es el único. De cuando alguien no te saludó, tú guarda el corazón. Bueno, sí, aplica, por supuesto, pero en la primera intención en este pasaje es, ¿verdad?, guarda tu corazón cuando estés pasando por un valle de sombra de muerte, cuando estés pasando por enfermedad, cuando te han diagnosticado, ¿verdad?, pues que esa enfermedad no sana. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿sí? Acuérdate que el corazón es engañoso. Nosotros así como tan fácilmente nos emocionamos, así tan fácilmente nos desilusionamos. Cuida tu corazón, manténlo estable en las cosas que Dios dice. Eso es guardar el corazón, ¿sí? La incredulidad ahí hace muchas cosas en nosotros. Fíjese, resulta triste que muchos cristianos no se dan cuenta del daño que la incredulidad ha causado en su casa, en sus hogares, en la iglesia, en todos lados. La incredulidad, una de las cosas que provoca en el cristiano es que te debilita, ¿sí? En varias ocasiones la Biblia da ejemplos en los cuales demuestra que hasta los discípulos no hacían lo que tenían que hacer por falta de fe. Por ejemplo, Mateo 17, verso 19, se lo voy a leer. Mateo 17, 19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Sí? Un demonio de una persona. Y Jesús les dice en el 20: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será ¿qué? Imposible. Nada os será imposible. Pero ¿por qué hay cosas que sí no son imposibles? Por vuestra poca fe. Es lo que dice el Señor. Entonces eso nos debilita como cristianos. ¿Por qué no podemos hacer las cosas que Dios quiere? Porque tenemos poca fe.
Y después le dicen, aumentanos la fe. Y le dice, si tuvieres fe del tamaño de un grano de mostaza. O sea, esto es para poder entender que es la fe, la confianza en el Señor. Aquí no se trata de una cantidad, sino de creer o de no creer, de confiar o de no confiar. ¿Sí? Para Dios todo es posible, pero para el hombre, entonces lo posible se mide conforme a la fe. ¿Sí? Mateo 9:29, yo se lo leo, dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os será hecho. ¿Sí? Para Dios todo es posible, para nosotros no. Lo posible se mide conforme a la fe. Entonces, sabiendo que la fe es la victoria que vence al mundo, como dice Primera de Juan 5, ¿sí? Pues también concluimos que la falta de fe es en parte lo que ha impedido que más personas del mundo sean escogidas, vengan a servir al Señor. Si la fe es la victoria que vence al mundo, entonces la falta de esta es la que hace que las personas vengan a los caminos del Señor. La incredulidad impide la obra de Cristo. Marcos capítulo 6, verso 5, dice ahí en estos pasajes, bueno, que ya los leímos, ¿verdad? Que Cristo no pudo hacer muchos milagros en su propio pueblo a causa de la incredulidad de la gente. La fe de parte de los obreros, de los oidores de la palabra de Dios, es indispensable para tener éxito en la obra de Dios. Necesitamos fe, ¿sí? La incredulidad impide que los hombres entren en el reino de Dios, en el gobierno de Dios. ¿Sí? Pasaje que también ya leímos, Hebreos 3:19, los israelitas no entraron en el reposo de Dios a causa de la incredulidad, no entraron en su descanso por ser incrédulos. De los que vivieron cuando estaba Cristo en la tierra, pocos entraron en el reino de Dios, pues la mayoría de los judíos permanecían en incredulidad. Ese dicho, el que no cree ya ha sido condenado, que dice Juan 3:18, es verdad hoy también, como lo fue cuando lo dijo el Señor por primera vez. Los incrédulos pueden hacerse miembros de una iglesia, sí pueden, pero no hay lugar para ellos en la iglesia verdadera, en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Tenemos que reflexionar en eso. Mira, cuando hay una historia en Hechos 16:31, cuando el carcelero preguntó sobre el camino de la salvación, los apóstoles le contestaron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? Hechos 16:31, mire, vamos a buscarlo. Hechos ¿ya lo tiene? Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, aquí hay personas que a veces creen que por ellos recibir la palabra de Dios, también sus familiares van a ser salvados. No se debe de interpretar así, porque dices, si yo creo, seré salvo yo y mi casa. Por la fe tuya también van a ser salvados ellos, aunque tengas un hijo que abiertamente se proclame ateo. ¿Sí? Y que diga, no, ¿cuál? Pero porque tú crees también se va a salvar él. Bueno, fíjate, dice 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 32, aquí está la clave. Aquí en este caso es el contexto posterior. Dice, y le hablaron la palabra del Señor. ¿A quién le hablaron? A él. ¿Y a quiénes más? Y a todos los que estaban en su casa. ¿Sí? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él. ¿Con quién? Con todos los suyos. Esto indica que él y su casa creyeron en el Señor porque se bautizaron todos. ¿Sí?
El bautismo es de arrepentimiento. Y cuando Juan el Bautista estaba bautizando, se hacían colas para bautizarse, pero había otros que no. Sí, era porque no tenían esa convicción del arrepentimiento, pero otros sí. ¿Cómo les dice Juan el Bautista? Generación de víboras, huyen de la ira venidera, porque los veía que venían por montones a bautizarse, ¿verdad? Porque él estaba anunciando, sí, y proclamando el evangelio, y que se arrepintieran. Entonces venían, ¿verdad? Porque tuvieron temor, sí. Eso habla del bautismo, sí. Entonces vemos nosotros que en este pasaje de Hechos 16:31, el carcelero tuvo fe, creyó en el Señor junto con su casa, ¿sí? Hay otro pasaje que habla es similar, es en Hechos capítulo 8 verso 37. Vamos a leer desde el versículo 29, Hechos 8:29, por favor. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces mira lo que hizo Felipe en el 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. ¿Quién iba leyendo? Iba leyendo al profeta Isaías, pero ¿quién iba leyendo? El eunuco, ¿verdad? Entonces Dios le dijo a Felipe: acércate ahí. Entonces él se acerca y empieza a escuchar que quien iba en ese carro iba leyendo al profeta. Entonces le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Al final del 30 dice, él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Dice, el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿Sí? En su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio. ¿De quién? De Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y lo bautizó. ¿Por qué? ¿Cuáles son los dos requisitos para poderse bautizar? El más importante, bueno, los dos son importantes, es creer en Jesús, ¿verdad? ¿Y cuál es el otro requisito? Pues el creer en Jesús viene el arrepentirse y todo eso. ¿Y cuál era el otro? Que hubiera agua. Aquí hay agua, ¿qué impide? Pues crees, sí creo. Sí. Si hubiera creído y no hay agua, no, pues espérate hasta donde encontremos un lugar suficiente para eso, ¿no? Sí. Entonces él creyó. ¿Pero por qué creyó? Porque se le reveló la escritura. ¿Ves que es una característica de un cristiano que debe conocer la palabra de Dios? Y de eso viene el conocimiento, y ahí afianza su fe en el Señor. Y entonces, ¿verdad? Aunque nos pasan situaciones difíciles, nosotros estamos confiando en el Señor. Finalmente, hermanos, vemos que lo que acontecerá a los incrédulos, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8, que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Dice este pasaje 21:8 de Apocalipsis: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
La Biblia no ofrece ninguna esperanza de salvación a nadie, sino solo por la fe en Cristo Jesús. Cuando nosotros le cerramos las puertas a la fe, a nuestra confianza en el Señor, las dudas nos asaltan, nos visitan. La duda entra sin permiso, ¿sí? Entonces nosotros debemos de confiar en lo que dice el Señor. Si tú estás pasando por situaciones difíciles, es el tiempo de creer en el Señor. En todo tiempo debemos de creer en el Señor. Pero sabes que cuando vienen situaciones difíciles, es un parteaguas en tu vida. ¿Te afirmas en el Señor o te dejas seducir por el engaño? Si tú estás pasando por situaciones difíciles, que a veces nosotros somos cortos para compartírselas, contárselas a otras personas, las sufrimos, ¿sí? Pero este es el tiempo de que tú le creas al Señor. Este es el tiempo en que tú tomes tu Biblia y le empieces a escudriñar y creas las promesas de Dios. Esperes en el Señor. Confíes en el Señor, porque si tú eres incrédulo, pues no te espera nada bueno. Si tú dejas que tu fe en el Señor sea salpicada de todas las filosofías que mencionamos aquí, todas las corrientes de pensamiento, entonces no vas a tener la fe pura que el Señor quiere que tengamos. Y entonces vamos a ser movidos, ¿sí? Pero debemos de estar parados en la palabra. Y más, ¿verdad? Cuando estás viendo la tempestad, debes de confiar en el Señor. Voy a pedirle que se ponga de pie, por favor. Vamos a hacer una oración.